Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, buen día. Bueno, creo que estamos todos. Bueno, chicos. Bueno, ¿cómo anduvieron con los vicios del acto, de la voluntad? ¿Bien? ¿No tuvieron dudas? Porque hoy vamos a culminar el tema de vicios, pero esta vez referidos al acto jurídico en sí, ¿bien? Los vicios que vamos a ver hoy no afectan en sí a los elementos internos del acto o esenciales del acto, sino a la buena fe. Y es el caso de la simulación y del fraude. ¿Mm? Son dos institutos estos, tanto la simulación como el fraude, que tienen mucha utilidad. En realidad se utilizan mucho en la práctica a los fines de celebrar actos jurídicos, sobre todo por la dinámica que representan, pero no obstante ello, el ejercicio de las acciones a las que vamos a analizar hoy son complicadas. Cuando hablamos de patrimonio, en encuentros anteriores hicimos referencia justamente a que existen acciones y que el ordenamiento jurídico provee de acciones, de herramientas para lograr la integración del patrimonio del deudor, bien, como modo de hacer valer el principio de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. Y estas acciones las salpicamos un poco y dijimos que las íbamos a ver a fondo en esta instancia. Así que es para que tengan, para ponerlos en tema de que ya habíamos hablado en forma superficial de estos institutos. La simulación es, digamos, la acción de simulación es una herramienta que permite, o sea, que provee el ordenamiento jurídico para permitir poner a la luz una realidad subyacente que encubre un acto jurídico. Es decir, que cuando estamos en presencia de un acto simulado, estamos en presencia justamente de un acto que disfraza, de algún modo, una voluntad real, ¿bien? Pero aparece a la luz un acto diferente, ¿bien? De hecho, vamos a analizar la norma del artículo 333 que enumera los supuestos en los cuales pueden darse los casos de simulación. Bien, la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por este acto se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad esos derechos se constituyen o transmiten. Esta norma del artículo 333 tiene similitudes con el artículo correspondiente del Código de Vélez, y es un instituto que hemos heredado del derecho romano, como les decía, de mucha utilidad en la práctica, en la formalidad de ejecución de estos actos. Vamos a ver los supuestos que contiene, pero antes de hablar de los supuestos, primero vamos a determinar que cuando estamos hablando de un acto simulado, estamos hablando de un acuerdo de voluntades. Siempre las partes involucradas se les corta, acá dice que a alguien se les corta. ¿Se les corta a todos?
Yo no veo ningún corte. ¿Están bien con la señal? Porque justamente Se aproveché corta que un hoy no poco. tenía clase. Yo Se preguntaba ¿Sí? porque no sé si soy ¿Alguien? yo. Sí, se corta. Creo que sos vos. No, a mí también se me ¿Alguien más se corta. le corta? Yo tengo buena señal. Tenemos dos. ¿A quiénes más se le corta? Oh, la suerte tengo, estoy en mi casa, pero ahí dije, me quedo en mi casa porque no tienen clase los chicos y que no saturo la Profe, pero de todas formas se entiende lo que está conexión. diciendo. No pasa ¿Quién nada. más? ¿Alguien más está complicado? ¿Bien? ¿Sigo? ¿Sigo? Bueno, cuando estamos en presencia de un acto simulado, recuerden siempre que partimos de un acuerdo de voluntades, no como en el caso del dolo, por ejemplo, en el cual, bueno, alguna de las partes del acto se encuentra afectada por la acción o por la conducta del co-contratante. En el caso de la simulación, siempre los contratantes están de acuerdo, digamos, o sea, no hay un perjuicio entre ellos, sino que el acto en sí busca, en algunos casos, perjudicar a terceros, ¿bien? O violar la ley. En algunos casos, no siempre. No siempre. Pero sí encontramos, además de un acuerdo de voluntades, siempre en la simulación una contradicción, una incoherencia entre la voluntad real y la voluntad declarada. Por eso justamente hay una simulación, se finge, se simula, se disfraza una realidad con la apariencia de un acto diferente que es ficticio, ¿sí? Por eso se simula, justamente tiene que ver con la etimología de la palabra. Bueno, vamos a ver los supuestos que abarca según el artículo 333. Primero, cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. Pensemos los supuestos en los que puede darse. Y siempre, digamos, yo le agrego a esta idea digamos, de componentes de la simulación, una causa, un motivo, hay una motivación, ¿no? Para simular, la causa simulante. ¿Por qué? Porque hay una razón de ser para que las partes opten por este procedimiento, por este proceder, digamos, a la hora de celebrar el acto jurídico. Generalmente hay una intencionalidad que lleva a celebrar el acto de esta manera porque se obtiene un beneficio derivado de esta modalidad. Entonces les decía, el supuesto en el cual se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. Recuerden lo que es el carácter jurídico, ¿no? Tiene que ver con la naturaleza del acto. Tenemos diferentes tipos de actos: la compraventa, la donación, la locación, el comodato. Son distintos tipos, tipologías que tienen una naturaleza que a raíz de ella tiene efectos diferentes. Una cosa es la compraventa, que es un acto a título oneroso, que otorga la propiedad de la cosa objeto del acto a una de las partes, comprador, y la posibilidad de disponer del precio por parte del vendedor. Y otra cosa es el comodato, que es a título gratuito, digamos que no hay ánimo de lucro en el acto, y que implica un préstamo de uso por un tiempo precario. O sea, son distintos tipos del acto del que estemos conversando, o que nos estamos refiriendo, tiene consecuencias diferentes. Bueno, muchas veces las partes pueden optar por celebrar un acto determinado, pero a raíz de las consecuencias que se derivan de ese acto, utilizan o disfrazan el tipo de acto con otro simulado, porque le trae beneficios X. Por ejemplo, tenemos ahora una ley de locaciones urbanas que genera ciertas controversias porque fija plazos mínimos de locación, que se extienden a 3 años, porque impiden la actualización del precio, ¿verdad? Y que en un país con políticas inflacionarias como las que tenemos puede generar perjuicios para el propietario. Entonces estas cuestiones a veces ahuyentan a las partes a celebrar actos de acuerdo a una modalidad establecida legalmente con diferentes consecuencias, y se disfraza o se simula el mismo acto con un tipo o naturaleza diferente que se adopta y que aparece. Por ejemplo, en vez de, por ejemplo, yo soy propietario de un inmueble, lo quiero alquilar, pero me resulta desventajosa la ley utilizar el tipo o la figura legal de la locación, pero quiero obtener un dinero
derivado, digamos, del uso de ese bien, ¿y qué hago? Simulo que en realidad estoy dando un comodato, que es una figura gratuita, en realidad si yo la presto no obtengo ganancia. Bueno, entonces simulo un comodato, pero le hago firmar al locatario pagarés para asegurarme por lo del precio. Ese, por ejemplo, sería un supuesto de simulación en el cual figura en la apariencia del acto, adopta una tipología determinada, pero en realidad se encubre una diferente, que es la locación. ¿Bien? Sería uno de los ejemplos que permiten subsumir el primero de los supuestos, que es el encubrimiento de un acto bajo la apariencia de otro. Fíjense que en este ejemplo que les doy, hay una motivación, ¿bien? Hay un objetivo por el cual se adopta esta metodología diferente, porque, bueno, no quiero correr el riesgo que la ley de locaciones me puede llegar a generar con un precio acotado, que quizás no se adecue después la actualización que fija la ley al verdadero índice inflacionario. Bueno, esas cuestiones o quiero un plazo mínimo, no quiero alquilarlo por 3 años como la ley me exige. Entonces es mucho tiempo, 3 años, lo quiero alquilar por 2. Y como la ley establece un plazo mínimo que es de orden público, prefiero optar por otra figura y utilizo la del comodato. Este sería un supuesto de simulación. Este caso concreto es de carácter ilícito porque se viola una ley de orden público. Ahora vamos a ver las clasificaciones, pero es un supuesto en el cual vemos que se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. ¿Bien? Otro de los casos que enumera el artículo 333 tiene que ver con algunas de las cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas. Puede ocurrir también que el acto jurídico se celebre en una fecha determinada, ¿bien? Y el real acto jurídico, pero el instrumento donde ese acto va a encontrarse plasmado, en realidad indica una fecha anterior, ¿bien? Esto también puede a veces darse cuando hay algún tipo de movida patrimonial de las partes, porque prefiere denunciar el ingreso del dinero en otra fecha para hacer el aporte o el tributo que se deriva de ese acto, o para excluir de su patrimonio en apariencia algún bien determinado porque porque se va a divorciar, por ejemplo, y tiene que dividir los bienes. O sea, siempre existe alguna motivación porque las partes puedan cambiar la fecha del acto en cuestión. Por supuesto, estamos hablando de casos en los que en realidad no hay fecha cierta, ¿no? Ustedes ya vieron los instrumentos que tienen fecha cierta y cuándo se obtiene la misma. Pero bueno, las fechas también pueden simularse como cláusulas del acto. Es decir, el acto es efectivamente una compraventa, o es efectivamente una donación, o es una locación, pero las cláusulas pueden cambiarse. Generalmente lo que a veces suele cambiarse en muchos contratos es el precio. En las compraventas de inmuebles, por ejemplo, ya es un clásico que el precio de la operación siempre se simula, nunca se declara el verdadero precio pactado porque genera muchos tributos, porque no pueden declarar o justificar la procedencia del dinero, o por las razones que muevan a las partes, cambian, digamos, el monto del precio. Sabemos todos que los precios de las propiedades son en dólares, son altos, y sin embargo cuando vemos las escrituras siempre están en pesos y a valores bastante, generalmente un poco más elevaditos de la evaluación fiscal, pero de ninguna manera responden al verdadero valor del mercado, ¿no? Esa es una de las cláusulas que muchas veces se utiliza a los fines de, digamos, de ejemplificar el caso de la simulación de cláusulas. Pero hay otras más, también, digamos, las cláusulas pueden también variar en cualquier aspecto, pero esta es una de las más comunes, en las cuales todo el negocio es real. O sea, si se trata de una compra-venta, si el objeto del acto es el que indica el instrumento, pero una de las cláusulas, en este caso el precio, es diferente. O las fechas. Y el otro de los supuestos tiene que ver con la interposición de personas. El sujeto del acto jurídico que celebra o que figura como titular de los derechos que emanan y de las responsabilidades que emanan de ese acto jurídico, es una persona diferente a la real, ¿bien? A la verdaderamente interviniente en el acto o la que verdaderamente se va a beneficiar con el acto celebrado. ¿Esto qué les hace pensar? ¿En qué figura que normalmente hablamos o en la vida coloquial nos conocemos
conocemos cuando hablamos de personas interpuestas. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la figura? Testaferro. ¿Eh? El testaferro. Perfecto, el testaferro. El testaferro. Esa es una figura que generalmente se utiliza, o un caso de simulación muy común. A veces la utilización de personas interpuestas tiene que ver con la necesidad de no figurar un patrimonio inferior al que realmente uno tiene, porque eso genera mayor tributación de impuestos, o porque pretende de algún modo, no sé, bueno, les decía anteriormente, a un supuesto de disolución de una sociedad conyugal, van a ingresar nuevos bienes y ya sé que se va a disolver, no conviene que esos bienes figuren a nombre del verdadero titular. O sea, siempre existe una motivación para evitar, digamos, darle sinceridad al acto, ¿no? A cualquiera de los supuestos en los cuales la simulación puede... Bien, estos son entonces los supuestos en los cuales podemos encontrar casos de simulación. ¿Cuál es la herramienta entonces? Este es, digamos, el acto jurídico simulado, lo acabo de representar, pero ¿qué herramientas da el ordenamiento jurídico cuando es necesario desmantelar este disfraz o esta apariencia de realidad que no lo es, con sinceridad no lo es? En muchos casos puede que este negocio simulado subsista para siempre, que no encuentre ningún tipo de dificultad o alteración, pero quizás en otras situaciones sí aparezca la necesidad de desmantelar ese negocio, de correr este disfraz y hacer caer este velo para hacer ver cuál es la realidad del negocio. ¿Por qué ocurren estas situaciones? Y porque a veces las partes que en un principio se comportaron, digamos, en forma concordante para que el negocio jurídico simulado se celebre, en el transcurso del tiempo, obraron de una forma con un interés, digamos. Entonces, si una de las partes, consciente de que estaba celebrando un acto simulado, pensemos en el testaferro que aparece como titular de un derecho que en realidad no lo es. O sea, me compro un inmueble y lo pongo a nombre de un sobrino, para que, no sé, para que el día de mañana algún hijo mío no lo herede, porque en realidad lo que quiero, estoy peleada con mis hijos y quiero que mi sobrino lo obtenga, pero como no es heredero forzoso, no lo podía obtener. Por ejemplo, uno de los supuestos. O lo pongo a nombre de mi vecino, amigo, porque le debo plata a un tercero, a mi acreedor, y para que mi acreedor no le quiero pagar, no me quiera y no tenga de qué valerse para cobrarme ese crédito, no lo pongo en nombre de otro. Bueno, eso puede ocurrir y esa es la esencia del acto simulado, ¿no es cierto? Justamente encubrir una realidad. Ahora, si mi vecino y amigo, a quien yo le puse la casa, el inmueble que me compré a su nombre, para eludir al acreedor, luego se comporta desconociendo ese carácter, es decir, como si fuese el verdadero dueño, supónganse, no sé, saca una hipoteca en el banco y lo graba con derecho de dar la hipoteca a un inmueble que es mío, o lo pone a la venta, o no sé, no, lo alquila, o lo que fuera que hiciese, desconociendo que en realidad su participación es completamente ficticia, voy a encontrar allí que un perjuicio y la necesidad de desmantelar esa simulación para que realmente, para recuperar, digamos, el carácter original del acto celebrado, y de esa manera poder salvar los derechos que derivan de ese acto que el otro está desconocido. Bueno, esta es una situación que puede darse completamente, ¿cierto? Esa falta de lealtad, entre comillas, entre las partes, por la cual una de ellas necesite hacer valer, o, digamos, hacer valer la realidad, porque no nos olvidemos que siempre en la simulación hay un engaño, ¿verdad? En este caso el engaño no es para las partes conocen cuál es la realidad, como el caso de todo lo que el engaño era de uno hacia el otro. En la simulación lo que se busca es engañar a terceros, ¿sí? O violar la ley, ¿bien? Pero en algunos casos no se busca engañar a terceros para obtener un, un beneficio concreto, ¿bien? Porque a veces la simulación o el acto simulado en sí puede ser no
puede no perjudicar a terceros, y puede no buscar violar la ley. Bien, entonces tenemos que distinguir, que en realidad, tenemos que distinguir claramente que hay dos grandes tipos de simulación. En realidad, la clasificación se da en dos grandes grupos, la simulación lícita o ilícita y la simulación absoluta o relativa. Bien, si la simulación, el objetivo de la simulación es perjudicar a un tercero o violar la ley, es decir, por ejemplo, perjudicar a mi acreedor para que no pueda cobrar el crédito, en el supuesto de que utilice un testaferro con esa intención, o como el caso del ejemplo que les di de violar la ley de locaciones para evitar y eludir las responsabilidades que derivan de esa ley y el orden público que deriva de esa ley, estamos claramente ante una simulación ilícita, ¿bien? O porque viola la ley o porque perjudica a un tercero, ¿sí? Pero también puede darse el caso que el móvil, digamos, la simulación, no sea violar la ley o perjudicar a un tercero. Quizás yo, la casa que me compro, me la quiero comprar para que, o sea, la pongo a nombre de otro, porque tengo unos parientes súper pedigüeños que cada vez que vienen a Mar del Plata son de afuera, cada vez quieren instalarse gratis en mi casa, entonces yo prefiero decirles que, no sé, que la tengo alquilada y la tengo alquilada, o que no es mía y que es de otro, no sé, cuál motivo que sea, pero que en realidad no busque perjudicar a otro, sino hay mucha gente que es así, que digamos, por el perfil bajo, que prefiere no tener las cosas a su nombre, o que prefiere no hacer ver que tiene un patrimonio. No, puede ser esa la motivación, ¿bien? Que no genere un perjuicio a otro. Es una de las clasificaciones. Y también tenemos otra que distingue a la simulación absoluta de la relativa. Es el caso de que el acto, por ejemplo, nada tiene de real. Es el supuesto de la utilización de un testaferro. Si yo me compro un inmueble y lo pongo a nombre de fulanito, de un amigo, en realidad no hay otro acto subyacente. Aquí lo único que hubo es una simulación en cuanto al sujeto del acto, pero la compraventa es el único acto real, no hay otro detrás. ¿Bien? En cambio, en el que hablamos del anterior ejemplo, que yo en realidad alquilo el inmueble, pero simulo un comodato, bien, hay una simulación relativa porque detrás de ese acto aparente hay uno real, ¿bien? Diferente, pero hay un acto real, ¿bien? Entonces, esa es la distinción absoluta y relativa. Tiene que ver con que el acto encubre uno distinto y en la absoluta no hay otro acto, ¿verdad? Solamente lo que hay es una sensación respecto a una de los elementos. Bueno, volvemos a las acciones. Así les decía, el ordenamiento jurídico justamente me va a otorgar estas acciones cuando es necesario, de algún modo, desmantelar esta irrealidad. Recién les di el supuesto de que la simulación o esta conducta, digamos, de desconocimiento de la simulación aparezca en uno de los sujetos, es decir, uno de los sujetos del acto que había prestado su consentimiento para que el acto se celebre de una determinada manera simulada, luego se comporta, bien, de algún modo, desconociendo esa simulación. Entonces, utiliza la figura de titular de dominio, que en realidad no es, porque nosotros sabemos y habíamos acordado que era un acto ficticio, o que su participación en el acto era aparente y no real, ¿bien? Entonces es uno de los casos que se puede dar, ¿bien? Y otro de los casos que se puede dar es que cuando cuando el acto, simulado está perjudicando a un tercero, como el caso del acreedor, ¿bien? A quien yo quiero burlar sus derechos para que no pueda ejecutar su crédito en mi patrimonio, se encuentra obviamente afectado porque no tiene cómo hacer valer su derecho de garantía, ¿no? Su garantía que implica el patrimonio de su deudor. Entonces, en ese supuesto también encontramos que hay un sujeto que puede verse afectado y que necesita recurrir al ordenamiento jurídico para ver qué herramientas le provee. Entonces aquí tenemos la acción de simulación, que como ven, puede operar de dos maneras diferentes. Entre las partes o cuando es ejercida por un tercero. Bien, la acción de simulación entonces es esa herramienta a través de la cual el ordenamiento jurídico garantiza al afectado por un acto simulado su acceso a la justicia a los fines de desmantelar esa simulación y hacer valer el acto real que encubre el acto aparente. ¿Bien? Y esta acción
puede ser ejercida por las partes o por un tercero afectado. Pero tenemos que ver cuándo procede, porque dijimos los casos en los cuales puede verse la necesidad de hacer valer el acto real, pero también cómo reacciona el ordenamiento jurídico en supuesto que se trate de una simulación lícita o simulación ilícita. Bien, pensemos en la acción ejercida entre las partes, es decir, aquel supuesto en el cual uno de los contratantes se comporta o pretende comportarse como si la simulación no fuese tal. ¿Bien? Se comporta, por ejemplo, como un propietario cuando en realidad no lo es. No nos podemos olvidar de una máxima jurídica que tiene que ver con que no puede nunca el ordenamiento jurídico amparar la mala fe. Entonces, si estamos en presencia de un acto jurídico, de una simulación ilícita, es decir, cuyo móvil violaba una ley de orden público o perjudicaba los derechos de un tercero, que puede ser el acreedor en este caso, puede ser un heredero legítimo, bien, a quien el causante le pretenda eludir su porción hereditaria, fingiendo anterioridad de su fallecimiento. O sea, puede ser una esposa que se está por divorciar o esposo que está por divorciar y que antes de la disolución de la sociedad conyugal observa que el cónyuge está desvirtuando el ingreso de bienes a su patrimonio. O sea, que pueden darse muchos supuestos en los cuales los terceros se puedan ver afectados. ¿Cómo reacciona el ordenamiento jurídico? Cuando la acción la ejercen las partes, tiene que tratarse de una simulación ilícita. Esta que le habíamos dicho, esta que habíamos nombrado, que era exclusivamente para, por ejemplo, no sé, la que no perjudica a nadie ni viola la ley. El supuesto del pariente avaro que no quiere que de que nadie utilice su patrimonio, o que nadie le pida, o que nadie le pida la garantía, o que nadie le pida plata. En realidad, la simulación lícita se da en muy pocos casos. Pero quizás se da, por alguna razón se cambia la naturaleza del acto, porque en el momento puede ser más conveniente o no, o sea, en esos supuestos se habilita la acción de simulación entre las partes, porque el ordenamiento jurídico no puede amparar una mala fe negocial, es decir, que uno de los contratantes acceda a una modalidad de actos jurídicos con miras de perjudicar a alguien, a su acreedor o violar la ley. Entonces, solamente es factible ejercer la acción de simulación cuando no se trata de una simulación ilícita. Ese es el principio general, pero siempre hay excepciones, y esta excepción ya la había en el Código de Vélez, era exclusiva y excluyente. Solamente la simulación entre partes podía ejercerse cuando estábamos en presencia de la simulación lícita. Ya la ley 17711 introdujo una reforma y permitió que la simulación ilícita también pudiese salir a la luz, el verdadero acto real, bien, pero con una condición que es la que se mantiene hoy día en el nuevo código, y es que las partes no puedan obtener beneficio alguno del resultado de la acción de simulación. Es decir, solamente la acción tiene por objeto hacer valer el acto real, pero las partes van a tener que sufrir todas las consecuencias que se derivan de ese acto real. Por ejemplo, en el caso que les di, de que una persona compre un bien a los fines de distraer la acción de sus acreedores, lo ponga a nombre de un tercero, y el tercero, el contratante, lo pretende vender, o va al banco para sacar una hipoteca, un crédito hipotecario, y graba ese bien, es decir, se comporta como dueño. Si yo, propietaria, ejerzo la acción de simulación, como era una simulación ilícita, es decir, su objetivo era eludir mis obligaciones con los acreedores, el objetivo de la acción solamente puede ser hacer valer el acto real y, por ende, cumplir con mis obligaciones con los acreedores. ¿Se entiende? O si lo que quería era eludir los impuestos, está bien, la ley me permite, si se trataba de una simulación ilícita, hacer valer esta acción para que el acto real sea el que quede, digamos, válido, y tendré que pagar los impuestos correspondientes. Es decir,
las consecuencias del ejercicio de la acción de simulación entre partes, cuando se trata de una simulación ilícita, va a ser justamente correr con todos aquellas obligaciones que pretendí eludir cuando opté por esta modalidad contractual, que es simular el acto, ¿sí? O sea, que es el único supuesto entonces en que la ley permite el ejercicio de la acción entre partes cuando la simulación es ilícita, que las partes no puedan obtener beneficio alguno derivado de esa acción de simulación. ¿Bien? ¿Me siguen? Ahora, si los terceros son los que ejercen la acción, o sea, en este caso hablamos del acreedor, hablamos de un heredero que pueda sentirse excluido, o del cónyuge que pueda sentirse excluido, es decir, aquel sujeto que se vio perjudicado de algún modo por esta maniobra o esta modalidad contractual que buscaba eludir las obligaciones para con este sujeto. El tercero solamente puede ejercer la acción cuando estamos en presencia de una simulación ilícita, ¿bien? Porque lo que él tiene que hacer valer es un interés legítimo derivado de un proceder contractual que es simulado. Entonces, solamente el tercero tiene la acción cuando es simulación ilícita, y la parte tiene la acción cuando es simulación ilícita, excepto que ningún beneficio obtenga luego de declarada la simulación judicial. Bien, estos son los requisitos de procedencia de la acción. ¿Cuándo puede proceder? Bien, tenemos que distinguir entonces simulación lícita o ilícita para que las partes puedan ejercer la acción. ¿Qué busca la acción de simulación? ¿Qué persigue? ¿Cuál es el objetivo? Cuando decimos hacer valer el acto real, ¿qué implica con el acto simulado? ¿Qué implica? La nulidad. Bien, para que la acción de simulación tiene como objetivo declarar la nulidad del acto simulado. El acto simulado dejará de tener valor y será válido el acto real subyacente si se trata de una simulación relativa, es decir, que tenía un acto real. Si era una simulación absoluta, entonces cae el acto y ningún otro acto surge del mismo, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de la acción de simulación, la nulidad, la ineficacia del acto simulado, ¿sí? Bueno, recién les decía que tenemos que hacer una distinción entre el ejercicio de la acción por las partes o por terceros. Por las partes, ¿cuáles son las características de esta acción? Es decir, cuál es el proceder que la ley regula respecto de la acción, y tiene que ver con varias cuestiones. Primero, hay una prescripción, un plazo de prescripción de la acción de simulación, que bueno, que en realidad está establecido, pero digamos, puede variar, digamos, en el tiempo, porque en realidad la ley establece que tiene un plazo de prescripción de 2 años la acción de simulación, pero ¿desde cuándo? No desde que se celebra el acto, a partir de cuándo corre, recién a partir de que el co-contratante se comporta desconociendo la existencia del acto simulado, es decir, cuando el testaferro, por ejemplo, pretende poner a la venta el inmueble que pusieron a su nombre, bien, cuando se comporta desconociendo, recién a partir de esos gestos comienza a correr el plazo de prescripción. Por eso, en realidad no tiene que ver cuando celebró el acto, sino cuando surgen estos procederes reprochables, digamos. Entonces, como vemos, puede prolongarse en mucho tiempo, o sea, puede tener 10 años, 20 el acto simulado, recién ejercerse la acción, porque a partir de estos actos que despiertan la necesidad de hacer valer el acto real, puede ejercerse. Ahora, cuando la acción la ejerce el tercero, hay también el plazo de prescripción, que es de 2 años, corre desde que toma conocimiento de la simulación, y cuando toma conocimiento, no cuando se celebra, sino cuando lo conoce o pudo haberlo conocido, Esto es importante. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de simulaciones de inscripciones registrales a nombre de terceros, en realidad ya a partir de la publicidad registral corre el plazo de prescripción. Es decir, desde que se inscribe a nombre de otro corre el plazo de prescripción para el tercero. ¿Bien? Porque se pudo haber conocido. Bueno.
Otra cuestión fundamental en materia de acción de simulación tiene que ver con la prueba. ¿Cómo se prueba la simulación? Esta es otra cuestión a tener muy en cuenta. También tenemos que distinguir cuando la acción es entre partes o cuando la ejerce el tercero. ¿Por qué? Porque entre partes, obviamente, si las personas involucradas están prestando su consentimiento, están pergeñando un acto con una estrategia que les resulta conveniente por las razones que fueran, también tienen que adecuar probatoriamente cuál es la realidad. Es decir, si la ley les da la oportunidad de celebrar un acto diferente a uno real, tienen también tiempo, tienen también posibilidad de elaborar la prueba. ¿Bien? Es decir, de hacer valer la voluntad real en un instrumento diferente, en un instrumento paralelo, simultáneo, donde consta la realidad que estaba disfrazada por ese acto ficticio. ¿Sí? Este instrumento se denomina contradocumento. ¿Bien? El contradocumento es el instrumento donde consta la voluntad real, donde las partes que aparece con determinadas características no es real, o que alguna de esas cláusulas es diferente, o que tiene una naturaleza diferente, o cual fuese el elemento del acto donde recae la simulación. ¿Bien? Ese contradocumento generalmente se realiza en forma simultánea al acto simulado, ¿bien? Y es un instrumento secreto, por supuesto, que va a quedar en poder del interesado, o de la persona afectada en el acto en cuestión. Quizás depende de qué se trata la simulación, en poder del titular del derecho. El supuesto que recién les dije del testaferro, lógicamente el contradocumento lo tiene que tener el verdadero propietario, que tiene que hacer valer el mismo en el supuesto de que el otro se haga el vivo y actúe desconociendo el acto simulado. ¿Bien? Este instrumento es la prueba fundamental de la acción de simulación ejercida entre las partes. La ley exige que el contradocumento que las partes hagan valer al momento de ejercer la acción. Esto está plasmado en el artículo, este requisito plasmado en el artículo 335, ¿bien? Del Código Civil, que también establece una excepción, es decir, es la prueba fundamental de que prospere la acción de simulación cuando se ejerce entre las partes, pero también puede llegar a eximirse eventualmente el artículo 335. Acá me preguntan qué artículo es. El 335 es el que exige la prueba del contradocumento. Pero puede ser que las partes que la justicia exima la presentación del contradocumento cuando existe una prueba realmente idónea o contundente de que haga inequívoca la simulación y además se pueda justificar la ausencia del contradocumento. Es decir, que en definitiva es la prueba fundamental. ¿Por qué? Porque estamos tratando de desmantelar un acto jurídico celebrado con plena conformidad, que era, digamos, que solamente las partes conocían de que el mismo era ficticio, y si se pretende desmantelar entre partes, se exige que esté presente este documento, que es la prueba fundamental e idónea para contrarrestar los efectos de un acto que aparentemente es válido. Ahora, si por alguna razón ese instrumento se deterioró, se perdió, se destruyó o lo que fuese, habrá que probar esta cuestión y además contribuir con pruebas suficientemente idóneas para hacer valer ese derecho. Es decir que, en principio, digamos, es casi una prueba excluyente. Bien, esta excepción también ha sido una introducción o una modificación de la ley 1711 en su momento, y que se mantiene en el código actual la posibilidad de eximirse del contradocumento, pero en forma excepcional. ¿Bien? Es la prueba fundamental.
cuando la acción se ejerce de las partes. O sea, las partes tuvieron suficiente tiempo para idear el acto y para cargar con las consecuencias en el caso de que el acto tenga que tenga que anularse a través de una acción judicial. ¿Bien? La prueba entonces es fundamental, y en caso de que esta no esté, habrá que demostrar las razones por las cuales se prescinde del contraargumento y acompañar prueba de suficiente contundencia e idoneidad, que no es fácil, no es fácil. Quizás una prueba que pueda llegar a ser tan valiosa como el contraargumento sería la confesión. Es decir, que el otro sujeto confiese y asuma, obviamente, que sí, se trata de un acto simulado, pero si se contradicen las posturas, es complicado. Y a pesar de ser tan contundente, muchas veces no se hacen los contraargumentos. Yo soy muy, a veces a la hora de aconsejar estas cuestiones, soy muy clara, ¿no? A veces, ¿por qué no se hacen los contraargumentos? Porque hay mucha confianza entre las partes, porque, o sea, hay mucha confianza y pareciera que, bueno, que uno está al momento de celebrar el acto, digamos, pareciera que tiene confianza del otro, se le exige que diga la verdad, y eso genera rispideces al momento porque está todo bien. Me pasó hace poco que hicimos en realidad una persona le prestó plata a otra, y un cliente le prestó plata a otra, y la plata que prestaba en realidad era no solamente propia, sino de un amigo, o sea, que compartían los dos la creencia, pero en el instrumento solamente figuraba uno porque el otro no podía justificar el origen del dinero, porque tenía el dinero era negro. Y entonces yo misma le dije, bueno, hagan un contradocumento donde diga que en tal instrumento ustedes son los dos acreedores, igual que de este crédito, el 50% es tuyo, el 50% es de tu amigo, para el día de mañana, si uno de ustedes tiene que ejecutar el crédito, sepan que, bueno, que tienen que devolverle al otro. No, nosotros no hay problema, ante nosotros no hay problemas. No hay problema, pero se muere uno, los herederos no saben que era el que le había prestado la plata, y obviamente quedó en situación. O sea, en situación de no poder hacer valer el derecho contratante. Por eso el contraargumento, por más confianza, por más amistad que exista entre las partes que intervienen, siempre tiene que estar, porque luego puede llegar a ser utilizado por sucesores universales, o para evitar justamente peleas. Siempre digo, ¿no? Si se divorcian los esposos, que supuestamente es insoluble ese vínculo cuando están juntos, después de ahí todas las relaciones son susceptibles de ruptura, hasta las de padres e hijos tienen la posibilidad de romperse. Entonces, evitar las desilusiones, estas decepciones, con un contradocumento donde conste la realidad de los hechos, si es necesario hacerlo valer en el futuro. Bueno, ¿qué pasa si la acción de simulación la ejerce un tercero? ¿Bien? Un acreedor, o cualquiera de las personas que pueda verse afectada por un acto simulado, que quiera hacer valer la realidad del acto. No se le puede exigir el contradocumento. Este es un instrumento que dijimos es secreto, ¿no? Como no se entera el acreedor, mira, mi deudor puso a nombre, se compró la casita al lado y la puso a nombre del vecino. ¿Cómo consigo el contradocumento como acreedor? Lógicamente no puede demostrar esa realidad, no la puede demostrar porque esa ficción, perdón, cuál es la realidad que sigue siendo, que es un inmueble de su acreedor, de su deudor. No lo puede demostrar porque el documento es secreto, entonces no consta. Pero sí observa que quizás el que figura como comprador de ese bien está desocupado, no tiene ingresos, no tiene modos de justificar el dinero de compra. Observa que en realidad vive allí su deudor, no vive el que figura como comprador. También tiene otra sospecha derivada del vínculo tan cercano que tiene su deudor con el que figura como adquirente, porque es un íntimo amigo toda su vida de infancia, o porque es su primo, lo que fuera. Entonces todas esas situaciones le hacen sospechar válidamente que en realidad se trata de un acto simulado. Bueno, tiene que hacerlo valer demostrando todos esos hechos
a través de los cuales puede presumirse la existencia de la simulación. Entonces, la prueba que se utiliza generalmente cuando la acción de simulación la ejerce un tercero son las presunciones. Las presunciones son, digamos, herramientas de prueba que lo que hacen es probar en forma directa un hecho del cual se puede concluir otro, a través de un procedimiento lógico, ¿no? O sea, se prueba un hecho determinado, y a través de ese hecho, a través de, digamos, la lógica, el sentido común, se permite concluir uno diferente. Yo demuestro, por ejemplo, que el adquirente de ese inmueble que para mí es de mi deudor, no tiene ingresos, no tiene plata, no tiene modos de haberlo comprado. Eso es pruebo ese suceso. También pruebo que, que vive en ese inmueble mi deudor, no vive el que figura como adquirente. También pruebo otra cuestión, otra prueba directa de un suceso del cual se infiere uno diferente. También pruebo que son íntimos amigos, es decir, que las presunciones pueden darse en relación a las personas, a los hechos, a las conductas, ¿bien? Y luego, por supuesto, esas conclusiones las realiza el juez, ¿no? El juez es el que tiene que evaluar todo ese material probatorio para poder concluir que en realidad se trata de un acto simulado, ¿bien? Demostrar la causa simulandi, demostrar que tiene la deuda, demostrar que compró con posterioridad para eludir, o que vendió un bien que era de su patrimonio para eludir el pago del crédito y en realidad no lo vendió, bien, porque sigue viviendo allí, porque el que compra es el que figura como comprador grande, y demostrar cada uno de los sucesos que del cual pueda derivarse, lógicamente, que su obrar era ficticio, ¿sí? Entonces, estas pruebas de presunciones son las que más se utilizan en materia de simulación cuando la acción la ejerce el tercero. Y obviamente se darán cuenta que tiene bastante debilidad esta prueba. Es muy difícil que un tercero triunfe en una acción de simulación, ¿no? Es bastante complicado. En la práctica tribunalicia no se ven, digamos, demasiadas acciones de simulación que prosperen cuando las ejerce un tercero. Tiene que ser muy alevosas, muy, ser muy claro para que el juez avale, porque no nos olvidemos que se busca la nulidad de un acto, ¿bien? Y el principio de validez del acto es siempre el que rige, y la ineficacia una excepción, así que es difícil que prospere. Siempre aclaro, es materia de derecho procesal, simplemente nosotros la mencionamos como herramienta necesaria para poder avalar la acción, pero es complicado que efectivamente se logre el objetivo. No es fácil, pero el recurso existe, más allá de la dificultad para poder llevarlo a cabo. Bueno, ¿hasta aquí tiene alguna duda? Cuando se trata de la acción de simulación que ejercen los terceros, bien, tienen que demandar el tercero, aparte de demostrar su interés legítimo, cómo se ve perjudicado por la acción, por el acto simulado, tiene que demandar a todos los participantes del acto negocial, es decir, a todos los que están involucrados en ese acto jurídico. Por eso se convierte en una acción de tipo compleja, porque la legitimación pasiva tiene que concurrir todos los que aparecen en ese acto. Bueno, como les decía, el objetivo de la acción de simulación es la nulidad del acto simulado. Por ende, si por ejemplo quien ejerció la acción es un acreedor, el beneficio de la acción no lo tiene exclusivamente el acreedor que ejerció la acción, porque la nulidad, es decir, la ineficacia del acto implica ¿qué cosa? Que el bien vuelva al patrimonio del deudor. Entonces, no solamente él que ejerció la acción se va a ver beneficiado con la posibilidad de cobrar su crédito, sino todos los otros acreedores que tenga ese deudor y que quizás ni siquiera ejercieron la acción. Bien, sí, el
ejercicio de la acción de simulación no da preferencia de cobro al que ejerció la acción. No da preferencia de cobro, implica, si prospera, que el bien vuelve al patrimonio del deudor y por ende todos los acreedores se beneficien con el resultado de esa acción. Por eso es necesario que, como práctica procesal, profesional efectiva, que además de ejercer la acción, se solicite un embargo preventivo. Es decir, el ejercer la acción, además de hacerlo, tiene que pedir que se embargue. Y ahí sí el embargo da preferencia, porque el primer embargante es preferente a la hora de cobrar que el resto de los embargantes. ¿Sí? Eso es importante. Porque si no, todos cobran de quizás algo que hizo solamente hizo uno de los acreedores. Yo he visto casos en que la acción de simulación la ejerce un acreedor, nunca embarga y otro embarga, o sea, en otro juicio diferente, otro acreedor sobre el mismo deudor embarga sobre el resultado del juicio y cobra primero que trabajó e hizo todo el procedimiento para lograr la nulidad del acto simulado. Por eso es importante que además embargue a los fines de poder cobrar efectivamente si gana el juicio. Bueno, el efecto de la acción de simulación está en el artículo 334, ¿no? Que se busca la nulidad del acto. Bien. Bueno, la prescripción de la acción son 2 años, la van a encontrar en otra regulación, que es materia de prescripción, que es el artículo 2563, inciso B, que se refiere a la prescripción. Bien. ¿Alguna duda en materia de simulación? ¿Tienen Sí, profe. alguna pregunta? Sí. Yo tengo una preguntita. La presunción Decime. consiste en una declaración, entonces, ¿no? La presunción es un tipo de prueba de carácter indirecto por el cual quien argumenta que hay una simulación determinada se encarga de demostrar hechos diferentes a la simulación. Es decir, yo no puedo demostrar que en realidad fulanito simuló vender, pero sigue siendo el dueño. Me cuesta demostrar que mi deudor vendió y sigue siendo el dueño, salvo que tenga el contradocumento. Esa sería la prueba directa, pero no la tengo el contradocumento ni lo puedo tener. Entonces lo que tengo que demostrar es indirectamente otros hechos, otras realidades fácticas, como que sigue viviendo en esa casa, con toda su familia, nunca se mudó, el que compró es íntimo amigo de él, no tiene plata. Entonces yo pruebo esos hechos indirectos de los cuales se puede deducir o presumir, ¿bien? El objetivo, lo que realmente quiero demostrar. Yo puedo demostrar que son íntimos amigos, puedo demostrar que no tiene fondos para comprar, puedo demostrar. ¿Qué busco con esas demostraciones? Que la deducción del juez la haga presumir que en realidad es un acto simulado. Esa Claro, es la pero yo presunción. pregunto, Y generalmente, por supuesto, tienen que ser diferentes hechos, no va a ser uno solo. no, yo digo, ¿qué pruebas puede presentar? O sea, ¿es solamente que declara y el juez se hace cargo de buscar las pruebas? No. Siempre la carga probatoria la tiene el interesado en el ejercicio de la acción. Tiene que probarlo él. Digamos, quien pretende la declaración de nulidad es el que carga con toda la prueba idónea. Y el juez valora esa prueba. Los jueces valoran la prueba, no actúan de oficio. Siempre es acción de parte. El juez no se encarga de investigar nada. Esos jueces investigan solamente los delitos penales. En materia civil no investigan. Le tienen que servir la prueba al juez. El juez la valora. Me trajeron esto y en base a esto mi conclusión es tal cosa. ¿Te puede responder bien, Sonia? Sí, sí, ahora sí. Otra preguntita tengo. Con respecto a la ¿Entendiste? simulación, Valorativa. sí, con respecto a la simulación que en un momento mencionaste que para anularla, digamos, eso no tiene que beneficiar a ninguno. Ahora, indirectamente,
indirectamente se beneficia a uno de ellos, ¿no? Bueno, no tiene que buscar un beneficio. O sea, digamos, si el objetivo de poner un inmueble de mi propiedad a nombre de otro, de un amigo, era eludir mis obligaciones con los acreedores, ¿bien? Y mi amigo me traiciona, digamos, en ese objetivo que teníamos común y lo vende o pretende venderlo, yo busco la nulidad de la simulación para hacer valer, no, mirá, no puedes comportarte como dueño porque no sos el dueño. Bueno, no busco en realidad el beneficio en sí, sino, el beneficio lo busco, pero no puedo recibir provecho, porque una vez que entra mi patrimonio, mis acreedores van a tener que cobrar, ¿comprendés? O sea, no busco ser la dueña, busco la realidad del acto para que, digamos, el objetivo de la simulación en su momento, dejarlo sin efecto, es decir, que mis acreedores cobren del crédito de mi patrimonio que yo pretendía distraer. Claro, pero ¿Entendés? O sea, no puede indirectamente, ser, bueno, indirectamente, sí, una vez ¿no? que pague, y una vez que todos mis acreedores cobren, me quedaré con el saldo, no es que van a cobrar de más, pero digamos, no es que obtengo beneficio de la simulación. En realidad, la causa simulandi cae, porque si yo lo que buscaba era que no cobren mis acreedores, me terminan cobrando. ¿Comprendés? ¿Entendés? No es que yo pretendo, no, que presté a nombre mío, pero que mis acreedores no cobren, no. Ya está, si yo pretendo, digamos, la ley lo que privilegia, pues bueno, si vos mismo renunciás a lo que vos buscabas cuando optaste por un acto simulado, bueno, si eso va a caer y los demás, digamos, van a poder hacer valer sus derechos, bueno, la ley admite la posibilidad de que se ejerza la acción. Lo que la ley no permite que se ejerza la acción para tener un beneficio exclusivo. Bueno, no, listo, saco al testaferro que me está, si yo quería eludir impuestos, pagué los impuestos, si yo quería burlar los derechos de mis acreedores, tendré que hacer valer los derechos de mis acreedores. Si yo quería burlar los derechos de la sociedad conyugal, tendré que cumplirlos, ¿entendés? Sí. Directamente, bueno, ¿cuál es el beneficio? Haber cumplido, pero no es el objetivo principal del ejercicio de la acción. El objetivo principal del ejercicio de la acción es desmantelar el acto simulado para evitar los efectos nocivos que tenía el mismo para los terceros, o evitar el incumplimiento de la ley. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí, Tiene que ser gracias. el leitmotiv del ejercicio de la acción. La finalidad del ejercicio de la acción es poner realidad, bien, no obtener un beneficio, que lo pueda llegar a obtener, porque bueno, de la nada me quedo con el saldo, bueno, sí, no tenía nada, y en vez de no tener nada, todos cobraron mis acreedores y listo, obtengo el saldo. Pero a veces no estamos hablando de acreedores, a veces estamos hablando de burlar los derechos de un heredero forzoso, o de la sociedad conyugal, o de un socio, o de lo que fuera, ¿sí? Entonces ahí quizás ningún beneficio se tiene. ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, pasamos al fraude. Bien, en el caso del fraude, sí, no, por favor. En el caso del fraude, estamos frente a una maniobra también del acreedor, pero que en realidad parte de un acto válido, no de un acto ficticio, ¿verdad? Es decir, el deudor lo que pretende con una acción fraudulenta, con un acto fraudulento, es eludir sus obligaciones frente a los acreedores. Bien, busca ese propósito. Entonces, el fraude siempre genera, digamos, cuando la maniobra es fraudulenta, busca perjudicar a los acreedores y eludir el pago de las deudas o de los compromisos asumidos. ¿Bien? Cuando hablamos de fraude, no digamos, tenemos que abstraernos del fraude penal, de la figura penal de fraude que tiene que ver con la existencia de un ardid, una estafa. No, el fraude en materia civil tiene que ver con con este tipo de proceder, de un proceder del deudor, de un sujeto que debe dinero, pretendiendo caer en un estado de insolvencia, ¿sí? O agravar un estado de insolvencia, y de esa manera perjudicar a sus acreedores, para que estos no puedan hacer valer sus derechos.
pero en el acto fraudulento no hay ninguna obrar ficticio o aparente, sino que se trata de un acto válido de celebración, de disposición patrimonial. Es decir, lo que hace una persona a través de un acto fraudulento es realizar actos de disposición patrimonial para agravar o provocar su propia insolvencia. Y de esta forma evitar que sus acreedores cobren los créditos. ¿Sí? Se hace a través de actos jurídicos. El acto fraudulento es un acto jurídico que busca, que tiene esta finalidad. No el deudor, digamos, que incumple dolosamente su obligación, por ejemplo, no sé, destruyendo su patrimonio. ¿Sí? No es que incendio el auto y con eso estoy eludiendo el cobro de mis acreedores. Y obviamente estoy eludiendo el cobro de mis acreedores, pero es otro tipo de proceder. En este caso lo que hago es vender el auto, regalar el auto, realizar un acto de disposición que haga mermar el patrimonio, que es la prenda de los acreedores. Bien, esta sería la maniobra fraudulenta que habilita la acción de fraude. ¿Sí? La acción de fraude que tiene varios nombres, le podemos, o sea, se llama acción de fraude, se puede llamar acción revocatoria también, y también se la conoce como acción pauliana, porque era el pretor Paulo de Roma era la que la creó, digamos, la que la ideó, entonces también lleva este nombre. Y la acción de fraude, que está regulada a partir del artículo 338, en realidad lo que persigue tras la detección de este proceder fraudulento del deudor es lograr la inoponibilidad de ese acto fraudulento para con el acreedor que ejerce la acción y triunfa en el ejercicio de la acción. Es decir que, a diferencia de la simulación, no se busca la nulidad del acto, sino la ineficacia parcial, la inoponibilidad, que ese acto fraudulento, que es válido, no afecte al acreedor que ejerce la acción. De modo tal que el acreedor se pueda comportar como si éste no se hubiese celebrado y en todo caso embargar y ejecutar ese bien que quería salir del patrimonio de su deudor. ¿Bien? Pero el remanente, si supongan ustedes que lo embarga, lo ejecuta, lo subasta judicialmente, el remanente pasa al adquirente, a quien lo compró, o a quien fue beneficiado con esa operación fraudulenta. ¿Bien? Partimos entonces de cuál es la conducta base del fraude civil. La conducta base es un acto de disposición patrimonial del deudor tendiente a empobrecerse, a agravar una insolvencia o provocar su insolvencia. ¿Para qué? Para no cumplir con los acreedores, ¿bien? Para que estos no tengan de dónde cobrar sus créditos. Ese es, digamos, en lo que consiste el vicio a la buena fe, porque obviamente al celebrar ese acto se pretende burlar a los acreedores. No hay engaño, como se darán cuenta, como en el caso de la simulación, hay un acto válido con la concurrencia de un tercero. ¿Bien? Ahora, para que prospere esta acción, tenemos que ver cuáles son los requisitos, porque si no estaríamos todos pensando, che, ¿qué compro, qué no compro? Porque yo no sé como adquirente si estoy comprando algo que después está sometido a una acción de fraude, a una acción de fraude revocatoria, por la cual obviamente como adquirente me va a ver perjudicado, porque el efecto es que ese acto sea inoponible para el acreedor y por ende tendré que cumplir con el acreedor. ¿Cuáles entonces son los requisitos de la acción de fraude? Primero tiene que ser, digamos, quien ejerza, están regulados en el artículo 339, quien ejerza la acción de fraude, es decir, el acreedor que se ve perjudicado, sea de título anterior al acto impugnado. Es decir, que el crédito que haga valer sea anterior a ese acto fraudulento, ¿bien? Porque cuando contrató ya sabía el patrimonio del deudor que tenía. Si su deudor se desprendió del patrimonio con anterioridad a su crédito, bueno, ya en ese caso no puede ejercer la acción. ¿Bien? Porque ya conocía cuál era el patrimonio del deudor con el cual estaba contratando. Ahora, también la ley prevé un supuesto de
excepción ante esta situación, y es que el deudor ya haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores. Es decir, el acto fraudulento lo realiza con anterioridad, pero sabiendo la existencia de créditos futuros. Por ejemplo, un locatario que él alquila una propiedad y tiene que pagar un crédito por esa propiedad, y él mismo tiene otra que es garantía de esa locación. ¿Bien? Bien, cuando él contrata, tiene un patrimonio determinado. Sí, pero lo que hace es insolventarse con anterioridad. O el caso de quien tiene que pagar alimentos, por ejemplo, sabe que en el futuro va a tener crédito, va a tener una cuota alimentaria que solventar, y con anterioridad a ello se desprende de su patrimonio. Es decir, el crédito se constituye con posterioridad, pero ya, digamos, a sabiendas se desprendió de su patrimonio para no cumplir en el futuro. Vélez daba un ejemplo, un único caso en el cual el acreedor podía hacer valer el derecho a pesar de que su crédito fuese posterior, que era la víctima de un acto ilícito. Por ejemplo, una persona se insolventaba para luego matar a otra. Entonces, con la insolvencia lo que hacía era garantizarse que la esposa de su víctima no le reclamase el pago de la indemnización. O sea, más allá del delito penal, la figura penal, por lo menos las consecuencias civiles del acto penal, del crimen que cometía, se garantizaba que no la iba a pagar. Ese era el ejemplo, el supuesto de excepción que daba Vélez en el caso de obligaciones futuras. Pero no se da, digamos, el código hoy día no lo circunscribe a un delito penal, sino a cualquier elusión de deudas futuras que efectivamente la persona va a tener en relación a un bien. Más que se generen con el futuro, si es consciente de ese proceder, también prospera la acción de fraude. Otro de los requisitos fundamentales de la procedencia de la acción de fraude es que ese deudor haya agravado o causado su insolvencia, su propia insolvencia. Es decir, yo tengo muchos bienes, puedo venderlos libremente, siempre y cuando no merme la garantía de mi crédito. ¿Sí? Ahora, si yo me desprendo de todo mi patrimonio, o del único bien más importante de mi patrimonio, ahí prepararía la acción de fraude, porque ahí dejo a los acreedores en situación de vulnerabilidad. ¿Bien? En la medida que tenga otros bienes que tranquilamente puedan garantizar los créditos o obligaciones asumidas, el acto no puede ser calificado de fraudulento. Tiene que causar la insolvencia o agravarla. Ese es el segundo de los requisitos que exige la ley. Y por último, este es el más complicado de probar, pero es muy importante que la ley lo exija, tiene que ver con la connivencia con el adquirente. No nos olvidemos aquí que hay un tercero que está interviniendo en el acto como adquirente del bien, producto del acto fraudulento, es decir, que sale del patrimonio del deudor. Ese tercero que lo adquiere tiene que conocer, tiene que contratar a sabiendas que de allí se deriva la insolvencia de su demostración. Y la ley exige esta demostración cuando se trata de actos a título oneroso, es decir, cuando hay una venta. No cuando se trata de un acto a título gratuito, es decir, una liberalidad. Es decir, que el deudor lo que hace es desprenderse de sus bienes gratuitamente, donándolos, cediéndolos. ¿Bien? En estos supuestos no es necesario demostrar la connivencia del adquirente, porque él no obtuvo él obtuvo un beneficio sin ninguna contraprestación. Entonces no tiene que demostrar el que ejerce la acción que había complicidad con el que adquirió. ¿Bien? ¿Me siguen? Estos son los tres requisitos fundamentales que deben probarse para poder lograr la efectividad de la acción pauliana que busca la inoponibilidad de esa operación. Es decir, que para el acreedor que triunfa en la acción le resulte inoponible. ¿Bien? Como se darán cuenta, tampoco es tan fácil, que son acciones muy excepcionales de procedencia
muy excepcional, porque hay que privilegiar siempre la seguridad jurídica, la seguridad del tráfico negocial, ¿cierto? Que las partes no se vean, digamos, que los negocios no se vean afectados, o no se vean entorpecidos con posibles acciones, porque si no nadie compra, nadie vende, porque yo no sé si el día de mañana me va a caer una acción de este tipo y me va a afectar. Bien. A ver, no quiero extenderme mucho más. A ver, quiero ver qué otro tema de acá puede ser más importante. Esta es una acción que sí se utiliza mucho, o es frecuente en el caso de ejecuciones colectivas, en los concursos quiebra, porque en la ley de concursos, si bien cuando un deudor se presenta en concurso a partir de determinada fecha, se demuestra que existió lo que se denomina periodo de sospecha, es decir, un tiempo anterior al concurso, que no puede ser más de 2 años, en los cuales esa insolvencia se fue generando. Así que la ley presume que esa persona ya se encontraba en ese periodo, digamos, de dificultades y de falta de liquidez y de justamente provocación de la insolvencia antes de que se decrete el concurso. Por eso en ese periodo de sospecha es donde son revocables todos los actos de disposición patrimonial que haya celebrado, en perjuicio de sus acreedores, y para justamente garantizar lo que en materia concursal se llama la pars conditio creditorium, es que todos los acreedores están en pie de igualdad. Ahí se utiliza mucho esta acción, que tiene, se llama la acción revocatoria concursal, es decir, dentro del concurso, porque está establecido este periodo de sospecha. Pero fuera del concurso tenemos que demostrar bien todas estas cuestiones de connivencia, bien que las partes, digamos, la ley es mucho más exigente a la hora de admitirla, justamente, como les decía, para la seguridad jurídica, para lograr la seguridad jurídica. Justamente como el objetivo de la acción es, el ejercicio de la acción de simulación, es que el acreedor no se vea perjudicado y pueda cobrar su crédito, también hay una solución, digamos, subyacente, que la ley regula, que está en el artículo 341, que nos dice que cesa la acción de los acreedores si el adquirente de los bienes transmitidos por el deudor los desinteresa o les da garantía suficiente. Es decir, quien lo adquirió, quien lo compró, bueno, vos estás reclamando la inoponibilidad de este acto, bueno, mira, yo te doy garantía de que te lo va a pagar, o sea, le da la garantía a él de que le va a pagar el deudor, o directamente le paga la deuda a él, porque prefiere la conservación de ese negocio que celebró. ¿Sí? La solución está, obviamente, porque se trata de una acción que busca exclusivamente evitar el perjuicio del acreedor. ¿Sí? Ahora, ojo, que se hayan transmitido. Ustedes ya vieron unidades, ¿cierto? Bueno, siempre va a estar protegido el tercer adquirente de buena fe y título oneroso, tanto en la simulación como en el fraude. Entonces hay que ver hasta dónde se transmite, porque si ya se transmitió ese bien, no va a poder ejercer la acción y aparece un adquirente de buena fe título oneroso, digamos que tanto la inoponibilidad como la nulidad se corta cuando aparece un adquirente que digamos que es totalmente ajeno a ese proceder reprochable por el ordenamiento jurídico, ¿no? Siempre se privilegia la onerosidad y la buena fe de un tercer adquirente, y por ende el acreedor en todo caso, por más que se haya perjudicado con la operación, tendrá que resignarlo en este supuesto, ¿no? En el supuesto de que se haya transmitido ya a un tercero el bien objeto del negocio. Tiene que haber un corte, eso es lo que hace la seguridad jurídica, que no pueda realizarse indefectiblemente, indefinidamente esta posibilidad. Bueno, ¿les quedó claro cómo procede una, cómo procede la otra, que son diferentes en cuanto a la realidad, a la ficción de cada una de ellas? ¿Les quedó alguna duda? Profe, ¿podrías volver a decir el tema del tercer requisito que no me quedó muy claro? La connivencia. Vamos así. La acción de fraude, supone qué cuestión. Primero, que supone que una persona para el
los efectos de sus obligaciones, es decir, para eludir el compromiso, el pago de sus obligaciones, saca de su patrimonio el bien de su garantía, que es garantía de crédito, ¿verdad? Saca de su patrimonio, lo saca. ¿Cómo? Haciendo un acto de disposición, vendiéndolo, cediéndolo, ¿bien? De algún modo. Entonces, sí, con eso se insolventa. Por eso, la ley exige que quien ejerce la acción, su crédito sea anterior, es decir, que el comportamiento del deudor es posterior y para perjudicarlo, ¿bien? Y además que haya una connivencia, quien adquirió ese bien, sabía que digamos, la persona a quien se la compraba se estaba insolventando para perjudicar a sus acreedores. Hay un conocimiento, ¿bien? Hay una complicidad en esta cuestión. Entonces hay que demostrar. Pero cuando se trata de una disposición a título oneroso, si es a título gratuito, está eximido el acreedor de demostrar que el adquirente, que el adquirente conocía o podía conocer que su deudor estaba, o que quien le vendía se estaba insolventando. ¿Sí? Tiene que demostrarse esto, que es el requisito más difícil de demostrar. Demostrar que el adquirente sabía. Imagínense cuando ustedes compran una propiedad, generalmente, salvo que quede muy claro, que haya habido publicación de edicto de que estaba concursado, que no sé, que sea muy de público conocimiento, que sea un pueblo pequeño, pero si no, es muy difícil que los adquirentes puedan conocer que esas maniobras son maniobras, digamos, de insolvencia. Cuando uno compra ese negocio, me conviene o no me conviene, pero no porque sabe que el otro está perjudicando a un tercero. Son requisitos de procedencia que está bien que sean muy rígidos, justamente para privilegiar la seguridad jurídica. Sí, pues si no, nadie estaría comprando, nadie estaría vendiendo por miedo de que un acreedor de mi vendedor aparezca y yo tenga que pagar. Y ponga de algún modo en jaque esa operación negocial que se celebró. Bien, estas acciones, como les digo, es importante que estén previstas, pero también que estén acompañadas de requisitos digamos, de admisibilidad que sean complejos, ¿no? Pueden verse perjudicados los puede ser compradores. que se dé que el adquirente, el subadquirente, sea partícipe de la maniobra también de fraude. Y después, bueno, eso Puede ser, se puede dar, sí. por eso te digo, justamente conoce, mira, la estoy comprando barato, puede darse, es lo que da decir, bueno, yo sé que fulano vende porque está hasta acá de deudas y aparte estoy comprando barato, se tiene que sacar de encima porque si no tienen una cola de Sí, no, acreedores. Ahí yo eso es lo hablo que busca la ley, que que haya convenio entre el deudor, el adquirente y el subadquirente. O sea, porque para perjudicar también al acreedor y que no tenga problemas con el bien. O sea, que haya un contradocumento del subadquirente con el deudor de que la propiedad es de él. no, contradocumento no va a haber, porque primero que la contradocumento Y pero implica, no puede, digamos, se no es da en otro supuesto que es el de simulación, que quiero hacer está bien, valer. bueno, pero el subadquirente puede ser también parte de la maniobra, por eso digo que Una casa de mi vecino. sí. Sé que, porque pienso en principio, me quiero comprar el terreno al lado para agrandarme el parque, y mi vecino lo vende, suponete. Yo que sé que él tiene un montón de deudas, si tiene deudas o no, en Pero principio no lo sé. Voy al registro de la propiedad, veo que no tiene embargos, que está totalmente libre, y la compro. Ahora, si yo ya sé que, no sé, que ayer atropelló a un peatón y que no tenía seguro y que por ende le va a tener que pagar y que la quiere vender rápido para que la víctima no le ejerza la acción, yo ya conozco esa maniobra, bueno, ahí me convierto, o hay complicidad en esa operación de desprendimiento patrimonial, ¿comprendés? A eso apunta, pero no sé, no entiendo cómo opera acá el contradocumento, ¿no? El contradocumento es un instrumento donde se hace valer una verdad negocial, bien, que encubría un acto simulado. Porque en la operación del acto fraudulento no hay ningún engaño, no hay engaño.
Lo que sí hay un móvil por parte del deudor de desprenderse de su patrimonio para eludir sus obligaciones. ¿Bien? Pero no hay engaño, el acto es válido. Yo lo vendo en verdad, el deudor del otro lo vende, me transmite la propiedad, cobra el precio, no está simulado, es válido. Ahora, yo sabía que lo que estaba haciendo mi vecino era vender para no pagarle a la víctima de las lesiones culposas que generó cuando chocó el auto. Si yo sí lo conozco, ese hecho puede, digamos, es tangible que el hecho era conocido, estoy siendo cómplice de esa insolvencia, por más que me lo vendió y yo pague un precio, que no era ficticia la operación. Yo sé que lo hizo para eludir sus obligaciones para con la víctima de una lesión culposa generada por el accidente de tránsito. Entonces yo conozco esa realidad, estoy convirtiéndome en cómplice de la operación de insolvencia. Y eso es lo que la ley no, digamos, objeta y reprocha. Bueno, vos sabías y compraste más barato, lo que fuera, entonces hacete cargo de eso y corre el riesgo, digamos, con las consecuencias de la inoponibilidad. Mañana la víctima demuestra que el acto fue fraudulento, bueno, tendré que lo que compré, dejarlo a disposición del acreedor. Esa es la consecuencia, ¿no? El acreedor cobra su crédito, su sobra de dinero es mío, porque el acto era válido, el acto no es simulado como en el caso de la simulación, no es nulo. El acto fraudulento es válido, no nulo. Lo que sí es inoponible para el acreedor que triunfa en la acción. Son muchas palabras, son muchos términos que tienen que incorporar. A veces se complica cuando uno los términos no los tiene claros, la diferencia entre nulidad, entre inoponibilidad, entre validez, invalidez, entre realidad y ficción, no las tiene incorporados. A veces escucharlo parece difícil, pero en realidad no ofrece dificultades, es cuestión solamente de familiarizarse con la terminología. Por eso siempre insisto en el conocimiento de los términos jurídicos, ¿no? Las consecuencias que se derivan de cada uno de los términos. Pero no sé si fui clara, si hay alguna duda me la dicen, así lo podemos aclarar. No, está bien. ¿Entendiste, Sergio, vos cómo es? ¿O te quedó alguna duda? Sí, entendí cómo es. Pero siempre yo tengo la sospecha de que puede haber entre el deudor, un adquirente y un subadquirente, una connivencia para dejar colgado a un acreedor. Y entonces, porque si fuera entre el deudor y el adquirente, el acreedor acciona contra cualquiera de los dos, o sea, o contra el adquirente. Pero si hay un subadquirente, si ese lo vendió, contra ese no va a poder accionar, porque ese está protegido, de buena claro, fe, tiene que ser. Por eso, pero pueden estar la en buena convivencia. Fe y título oneroso corta. Siempre cuando aparezca la buena fe de algún adquirente y título oneroso, corta todas las posibilidades de ineficacia del acto, total o parcial. ¿Bien? Claro, por eso digo que puede Siempre estar, se privilegia la seguridad jurídica. que puede ser convenido eso también entre los tres para perjudicar al acreedor, que no pueda cobrarlo. Y después, bueno, pasará el tiempo. Que aparezca también, sí. Vos estás hablando de que aparezca un falso subadquirente. Claro, o sea, que esté convenido con el deudor y el otro. Entonces ya la acción del acreedor no la puede ejercer porque él declara que es su adquirente de buena fe y listo. Bueno, también en realidad hay mala fe ahí. Bueno, pero sí. Lo que está siendo simulada es la otra adquisición. Sí, lógicamente que eso es un puede fraude, pasar, digamos, o sea, que también es un aparezca. fraude. Lo siguen vendiendo simuladamente. Sí, Por lógicamente, eso, puede pasar que también su adquirente no tenga buena fe. Es un fraude y una simulación en una sola. Puede ocurrir, exactamente, eso sí, ahí no entendí. A eso voy. A donde querías apuntar. Puede ser, de hecho muchas veces las acciones se ejercen en forma, el tercero ejerce las dos acciones. Claro, bueno. Una en forma supletoria de la otra, porque él ve que hay un fraude pero que quizás oculta una simulación, o viceversa. Entonces dice, no, yo apunto por la simulación porque me parece
ficticia, pero por las dudas dejo, digamos, en forma subsidiaria planteada la acción de fraude. Eso también puede ocurrir, sí. Puede ocurrir. Porque no sabe bien si era real o aparente, o sea, si era Claro. simulada o si fue, digamos, si había connivencia y que realmente lo compró. Sí, puede ocurrir, lógicamente. Pues el juez evalúa la prueba y determina si va por el lado de la simulación, será nulo, y si va por el lado del fraude, será inoponible. ¿Entendés? Pero puede ser. Puede ser. De hecho, los autores mencionan esa posibilidad. Es decir, el acreedor, ejerce la acción, va por la alternativa de lo que se llama la acción integrativa, y tenía acá sacar un bien que era el patrimonio de mi deudor, yo me quedé colgado y no puedo cobrar. No sé si el acto lo hizo fraudulentamente o lo hizo simuladamente. Entonces, ejerce, digamos, las acciones de forma una subsidiaria de la otra. ¿Mm? No sé si apuntabas a eso vos. Claro, sí, a eso. O sea, no lo leí Está de bien. ningún Por eso, libro ahora ni sí te nada, entendí. se me ocurrió a mí. O sea, se me ocurrió a mí, no lo leí de ningún Pero lado. lo pensaste. Sí, Sí, sí. sí, No, ahora te entendí. Primero, cuando me dijiste el contradocumento me quedé colgada, pero, o sea, lo relacioné exclusivamente con la simulación, pero lógico, puede ser que la maniobra, digamos, que el acreedor la desconozca y la tenga que hacer valer después. Y después el juez tenga que devaluarlo de acuerdo a las pruebas que tiene. ¿Mm? sí, sí. Lo importante va a ser el efecto que se derive, porque si el acto se considera fraudulento, es inoponible. Y si es simulado, es nulo. Eso es muy importante. Más allá del resultado de la sentencia, el efecto que produce. ¿Sí? Recuerden, la nulidad beneficia a todos los acreedores y la inoponibilidad solamente al acreedor que ejerció la acción de fraude. ¿Mm? Eso sí es importante, determinar al final qué tipo de acciones. Bueno, chicos, ¿cuándo tiene el examen? El 9. El 9. El miércoles. Sí. Bien. Bien. No tenía clara la fecha. ¿Se la dijeron a ustedes o la publicaron? No tenía clara la fecha. En principio Bien. es el 9. Anoche el doctor Ferrero Bien. dijo que por el momento era inamovible esa fecha. Bueno, nos veremos entonces. Bueno, Si no, se nos va todo el grano. Bueno, entonces nos vemos. bueno. Es el miércoles que viene. Nos vemos, chicos. Calculo que va a ser oral, porque somos pocos, ¿no? No, Bueno, después. después eso lo vamos a debatir los profesores. Pero Dijo que iba no, siempre escrito. le decimos. ¿Ya lo dijo? Se enteran antes ustedes que yo. Bueno, chicos, ya los dejo. Nos vemos. Bueno. Hasta el miércoles.